La noche en que la cámara del pasillo se apagó. Todos decían que yo había empujado a Liliana por las escaleras. Mateo se paró frente a ella, con los ojos inyectados en sangre, mientras me ordenaba que me disculpara. Miré al chico que había sido mi mejor amigo desde el kinder durante 3 segundos, y luego me reí. Si la cámara estaba apagada, dije, entonces nadie puede probar esto tampoco. Le di una bofetada en la cara. El sonido resonó en el descanso del 3er piso. Incluso el llanto de Liliana se detuvo por un instante. Las luces con sensor de movimiento parpadearon, dejando el rostro de Mateo blanco como el papel mientras una marca roja de mi mano aparecía en su mejilla izquierda. No parecía enojado. Parecía aturdido, como si mi bofetada fuera más difícil de aceptar que ver a Liliana caer rodando por medio tramo de escaleras. Se volvió lentamente hacia mí. «Sofía Reyes, ¿has perdido la cabeza?» «No». Me sacudí el ardor de la palma. Simplemente pensé que si ninguno de ustedes me cree, bien podría cometer el único delito que realmente elegí. Liliana Garza se acurrucó detrás de él. Sus ojos estaban rosados y enormes. Tenía una rodilla raspada, con brillantes gotas de sangre brotando a través de la piel. No había caído desde muy alto, pero sabía cómo llorar como si el mundo entero la hubiera traicionado. Yo seguía parada fuera del departamento de mi familia con la llave apretada entre mis dedos. Los dientes habían cavado un surco rojo en mi pulgar. Yo no la empujé. Mateo nunca miró la llave que aún tenía en la mano. Entonces, ¿por qué se cayó? Me reí de nuevo porque la alternativa era gritar. Es un estándar de prueba interesante. Si ella se cayó, yo debo haberla empujado. Entonces supongo que ella también te abofeteó a ti. Apretó la mandíbula. Liliana lo agarró por la manga de la chamarra. Déjalo, Mateo. Sofía probablemente no lo hizo a propósito. Solo ha estado molesta últimamente. Ese era su truco favorito. Déjalo, la hacía sonar misericordiosa. No lo hizo a propósito, me hacía culpable. Sus pálidos dedos se enroscaron alrededor de la chamarra negra que le había regalado a Mateo para su 17º cumpleaños. Dentro del puño había una pequeña S bordada. La había mandado a hacer en secreto cuando creía que algunas cosas entre nosotros nunca necesitaban decirse en voz alta. Ahora, Liliana sostenía ese puño como una bandera plantada en territorio conquistado. Algo sordo se abrió paso entre mis costillas. Mateo la ayudó a levantarse. Vamos a la clínica de urgencias. No lo necesito. Liliana bajó la cabeza y dejó caer sus lágrimas. El señor y la señora Reyes se preocuparán. Su expresión se suavizó. Luego me miró. Discúlpate, Sofía. Apreté el puño alrededor de mis llaves. Por última vez, yo no la empujé. ¿Cuánto tiempo vas a seguir mintiendo? Lo abofeteé de nuevo. Esta vez lo hizo retroceder medio paso. Liliana ahogó un grito. Me ardían los ojos, pero me negué a llorar. Nunca había sido muy llorona. Papá me llamaba fuerte. Mamá siempre decía que podía caerme en cualquier lugar y levantarme sin ayuda. Ninguno de los dos me había dicho que el dolor real podía hacer que las lágrimas fueran imposibles. Escucha con atención, le dije. Primero, no la empujé. Segundo, si vuelves a exigirme una disculpa, te volveré a golpear. Tercero, a partir de esta noche, tú y yo hemos terminado. Su ira se resquebrajó. El pánico brilló debajo de ella. Sofía, deja de ser dramática. Solía bromear contigo. Eso no significa que me quedaré aquí mientras me juzgas como a una criminal. Abrí la puerta. Una luz cálida se derramó sobre nosotros. Mamá estaba en la sala sosteniendo un plato con gajos de naranja. ¿Qué es todo ese ruido? Liliana se encogió inmediatamente detrás de Mateo. Papá salió de su estudio, vio su rodilla ensangrentada y se puso pálido. Liliana, ¿qué pasó? Ella se mordió el labio y no dijo nada. Cuanto menos decía, peor parecía su sufrimiento. Mateo me miró directamente. Señor Reyes. Sofía empujó a Liliana por las escaleras. El silencio se mantuvo por un segundo.
Luego, mamá dejó caer el plato. La cerámica se hizo añicos y los gajos de naranja rodaron por el piso de madera. Papá me miró como si fuera una extraña. Sofía, ¿es eso cierto? No. ¿Y la cámara del edificio? Preguntó mamá rápidamente. Hay una sobre el descanso. Por un tonto segundo, el alivio me relajó el pecho. Mateo lo arruinó. La luz de estado estaba apagada. El administrador dice que esa unidad no ha estado conectada a la red en toda la semana. Perfecto. Hasta el edificio parecía decidido a condenarme. Las lágrimas de Liliana finalmente se derramaron. Por favor, no culpen a Sofía. Quizás simplemente no quiere que yo viva aquí. Me mantendré alejada de ella. El rostro de papá se endureció. Discúlpate con Liliana. Este era el hombre que me había llevado sobre sus hombros durante los fuegos artificiales del grito de Dolores, que me compraba helado después de los exámenes reprobados y que me llevó a la sala de urgencias a las 2 de la mañana cuando mi fiebre llegó a 40 grados. Ahora su decepción venía después del veredicto, no antes. Se me cerró la garganta. Papá, yo no la empujé. De verdad que no. Entonces explica por qué se cayó. Ahí estaba de nuevo, como si su caída requiriera que yo fuera la causa. No lo sé. Estaba 2 escalones detrás de mí. Yo estaba abriendo la puerta. Nunca la toqué. Liliana sorbió por la nariz. No tienes que hacer esto, Sofía. Si me odias, puedo mudarme. Me di la vuelta bruscamente. Repite eso. Ella se encogió y Mateo me bloqueó al instante. ¿Suficiente? No, no es suficiente. Mi voz se quebró. Desde que llegó aquí, que no he compartido. La mitad de mi cuarto, mi ropa, mis amigos. Me dijiste que la cuidara y lo hice. Se cae una vez y dice que la empujé y cada uno de ustedes le cree. ¿Por qué? Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. No es que no te creamos. Liliana no tiene ninguna razón para incriminarte. Solté una risa hueca. Pero yo tengo una razón para lastimarla. Nadie respondió. Su silencio lo hizo. Fui a mi cuarto y cerré la puerta con tanta fuerza que hice temblar la foto enmarcada de mi escritorio. En ella, yo tenía 7 años y Mateo 8. Me había raspado ambas rodillas y él me había cargado 3 cuadras mientras lloraba más fuerte que yo. Había mirado a la cámara con la nariz mocosa y había declarado, quien lastime a Sofía tendrá que vérselas conmigo. Puse el marco boca abajo. A través de la puerta, oí a Mateo hablar en voz baja con mis padres. Sofía ha cambiado mucho últimamente. Tal vez todavía no puede aceptar a Liliana, pero no pueden permitir que esto continúe. Todavía me llamaba Sofía de esa manera suave y familiar. Sentada contra la puerta con las rodillas pegadas al pecho, finalmente lloré sin hacer ruido. Una parte de mí todavía esperaba su golpe en la puerta, y me odié por ello. Entonces mi teléfono vibró. Alguien había publicado en el chat grupal de nuestro último año. Sofía Reyes empujó a su hermana de acogida por las escaleras. Mateo Cruz lo vio todo. Por la mañana, su versión de la verdad pertenecería a todos. A la mañana siguiente, entré al Colegio Hidalgo como el escándalo más reciente de la clase de último año. No porque hubiera abofeteado a Mateo. Según el chat grupal, yo era una chica rica y celosa con una huérfana pobre viviendo en mi casa. La empujé por las escaleras y luego lo negué. El salón de clases se quedó en silencio cuando entré. Luego comenzaron los susurros. ¿Es ella? La rodilla de Liliana se veía horrible. Mateo dijo qué pasó. Él no mentiría. Puse mi mochila en mi escritorio. Si van a hablar de mí, proyecten la voz. No puedo oír a la fila de atrás. La chica de enfrente cerró la boca de golpe. El asiento de Mateo junto al mío estaba vacío. Me había traído el desayuno casi todas las mañanas. Mi torta de huevo con queso de siempre, salsa picante, sin jitomate. Se quejaba de que yo era imposible, y luego la metía en mi escritorio antes de que sonara el timbre. Hoy no había nada. No tenía hambre, pero mi estómago todavía se sentía vacío. Durante la tutoría,
La señorita Aro me llamó al pasillo. Mateo solicitó un cambio de asiento. Bien. Mi rápida respuesta la sorprendió. Lo que sea que haya pasado entre ustedes dos, no dejes que arruine su último año. Dice que interfiero con su oxígeno. Ella suspiró y me movió a un escritorio vacío junto a la ventana del fondo. Una silla, una mesa, pacífico si el exilio pudiera ser pacífico. Mateo llegó después de que moví mis libros, con las mejillas todavía hinchadas y una cortada en la comisura de la boca que hacía que su rostro, usualmente perfecto, pareciera casi humano. Me miró de reojo. Abrí mi libro de cálculo. Liliana entró cojeando detrás de él y varias chicas corrieron hacia ella. ¿Todavía te duele? Fuiste demasiado buena con ella. Liliana murmuró. Por favor, no digan eso. Sofía no es una mala persona. Esa frase hizo más daño que una acusación. Alguien dijo de inmediato, ¿todavía la estás defendiendo? Levanté la vista. Llamen a la policía. El salón se quedó en silencio. Están todos convencidos de que cometí una agresión, así que denúncienlo. Dejen que un oficial nos entreviste por separado. Que revisen la cámara del vestíbulo, la del estacionamiento, el ángulo de su caída y si mis manos o su ropa muestran alguna señal de que la agarré. El color desapareció del rostro de Liliana. Mateo frunció el ceño. No conviertas esto en un asunto policial. ¿Miedo de que decidan que no hay causa probable? ¿O miedo de que cambie su historia? Sabes que no me refiero a eso. Entonces, ¿a qué te refieres? Los ojos de Liliana se llenaron de lágrimas. ¿Basta? Todo esto es mi culpa. Lo es, dije tan rápido que parpadeó. Me paré al otro lado del pasillo. Ella se inclinó hacia Mateo y él levantó un brazo entre nosotras. El gesto me transportó al pasado. En cuarto de primaria, un niño me había jalado la trenza y Mateo se había parado exactamente así, pequeño y delgado, pero decidido a protegerme. Vuelve a tocarla, le había advertido. Seguía protegiendo a alguien. Simplemente ya no era a mí. Miré a Liliana por encima de su brazo. ¿Dices que esto es tu culpa? Dinos qué hiciste. Sus labios se separaron. Las lágrimas temblaron en sus ojos. No debí haber venido a tu casa y hacerte infeliz. Ahí lo hiciste de nuevo. Mi voz era lo suficientemente baja como para que todos escucharan. Nunca declaras un hecho. Describes un sentimiento. No dices si te empujé. Solo dices que no te caigo bien. Te raspaste la rodilla. Liliana, no perdiste la habilidad de responder una pregunta de sí o no. Su rostro se puso blanco. Sofía, advirtió Mateo. Regresé a mi asiento. Nadie me habló por el resto del día. A la salida, guardé mis libros y Mateo se detuvo junto a mi escritorio. El atardecer extendía una sombra sobre la página. Nos vamos a casa juntos. ¿No vas a acompañar a Liliana? Una amiga de su mamá la va a recoger. Mi mano se detuvo. Era la primera vez que oía hablar de alguna amiga de la mamá de Liliana. Liliana había dicho que sus dos padres estaban muertos y que no tenía a nadie. Así que cuando necesita que la lleven, tú la llevas. Cuando no, te acuerdas de que existo. Frunció el ceño. ¿Tienes que hablar así? ¿Su Alteza preferiría gratitud por acordarse de una vieja amiga? Su rostro se ensombreció. Estoy dispuesto a olvidar lo de ayer. Lo miré fijamente. Y luego me reí. ¿Te escuchas a ti mismo? Sé que estás sufriendo. Las palabras casi me rompieron. Él lo sabía. Lo sabía. Y la había elegido a ella de todos modos. Cerré el cierre de mi mochila. Si lo supieras. Nunca me habrías exigido una disculpa. Intenté pasar junto a él. Me sujetó la muñeca. Su palma estaba caliente, sus dedos ásperos por el baloncesto. Me había sujetado así cuando corría demasiado rápido, cuando me iba enojada. Cuando lloraba por la escuela y él me arrastraba a la tiendita de la esquina por un chocolate caliente. Ahora su tacto se sentía como una puerta cerrada con llave.
Sofía, dijo en voz baja. Deja de castigarme. Me solté. Sus dedos se apretaron por un instante. Y luego se aflojaron. No te estoy castigando, Mateo. Lo miré a los ojos y me aseguré de que escuchara cada palabra. He terminado de elegirte a ti. Se quedó helado, con las manos todavía suspendidas en el aire donde había estado la mía. ¿Qué significa eso? Se le quebró la voz. Como solía hacerlo cuando teníamos 12 años y había dicho algo incorrecto y no sabía cómo arreglarlo. Sofía, ¿qué significa eso? No respondí. Me di la vuelta y caminé por el pasillo, pasando junto a los casilleros, junto a los grupos que susurraban y se callaban a mi paso. Pasando junto a todo lo que una vez había hecho que este lugar se sintiera como mío. Me siguió durante 3 pasos. No querías paz, dije sin darme la vuelta. Querías mi confesión. Eso no es, sabías que estaba sufriendo. Dije. Y aún así elegiste el cuchillo. Atravesé las puertas hacia la luz de la tarde y no miré hacia atrás. Aunque cada parte de mí quería hacerlo. Un viejo hábito construido a lo largo de 12 años de comprobar siempre si él seguía allí. Ya no me llamaba. Ese silencio dolió más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. El departamento estaba en silencio cuando llegué a casa. Lo que debería haberme advertido. Mamá y papá estaban sentados en la mesa de la cocina como si hubieran estado ensayando, y Liliana estaba acurrucada en el sofá con la rodilla apoyada en un cojín. Una cobija arropándola como si hubiera sobrevivido a una guerra en lugar de a un tropiezo por medio tramo de escaleras. Sofía. La voz de papá tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando piensa que eres una bomba a punto de estallar. Necesitamos hablar. Sé lo que van a decir. Dejé mi mochila junto a la puerta. ¿Quieren que me disculpe? Los ojos de mamá estaban enrojecidos. Esta familia necesita paz. ¿Karine? Solo di que lo sientes y podremos superar esto. Si creen que agredí a alguien, dije, llamen a la policía. Si no tienen el valor de llamar a la policía, dejen de fingir que tienen pruebas. El silencio que siguió tenía peso. La cobija de Liliana se movió ligeramente. Aunque ella no dijo nada. Eso no es justo, dijo papá. Somos tus padres. Solo queremos que esto termine. No, dije, necesitan mi confesión para poder llamar paz a su traición. Caminé a mi cuarto y cerré la puerta, esta vez sin azotarla, solo cerrándola con firmeza y de forma definitiva. Y me senté en mi escritorio con una página en blanco de un cuaderno frente a mí. Escribí todo lo que podía recordar. La hora exacta en que abrí la puerta, la posición exacta de mis manos, lo que Liliana había dicho antes de la caída. Lo que había dicho después. Cada detalle que pude precisar antes de que mi memoria comenzara a suavizar los bordes, como lo hacen los recuerdos cuando los dejas reposar demasiado tiempo. Durante los días siguientes. La campaña de Liliana se aceleró de maneras que habrían sido casi impresionantes si no estuvieran dirigidas a borrarme de mi propia vida. Le dijo a mamá que tenía miedo de dormir cerca de mi cuarto. Así que mamá movió sus cosas al cuarto de huéspedes, más cerca de la cocina. Que casualmente estaba justo al lado del mío, más cerca que antes. Preguntó con una voz tan suave que parecía accidental si podía tomar prestado un suéter, solo para sentirse cómoda. Y yo la vi usar mi ropa para ir a la escuela como si se la estuviera probando para un futuro que planeaba robarme por completo. Comenzó a sentarse cerca de Mateo en el almuerzo. Una vez usó su chamarra, la del puño bordado, colgándosela sobre los hombros como un trofeo. Y publicó una foto de su rodilla vendada en internet con una leyenda que me revolvió el estómago: algunas heridas provienen de las personas que intentas amar. No respondí públicamente. En lugar de eso, tomé capturas de pantalla de todo. Fue 3 días después del incidente en las escaleras que la pista finalmente apareció. Estaba pensando en el comentario casual de Mateo a la salida, el que apenas había registrado en el momento porque estaba demasiado ocupada estando furiosa con él. Una amiga de su mamá la va a recoger. Liliana le había dicho a mis padres, a la escuela, a cualquiera que preguntara, que no le quedaba familia en absoluto. Ambos padres muertos, sin tíos, sin tías, sin amigos de la familia que pudieran ver cómo estaba.
Esa había sido la base de toda la simpatía sobre la que había construido su posición. Entonces, ¿quién la estaba recogiendo? Empecé a prestar más atención después de la escuela, quedándome cerca de la zona de recogida en lugar de irme directamente a casa. Y al segundo día, la vi. Una mujer de unos 30 años, vestida como si trabajara en una oficina cualquiera, esperando en un sedán gris al borde del estacionamiento. Liliana caminó hacia el auto sin ninguna de las vacilaciones frágiles que mostraba ante maestros y compañeros. Subió como si fuera una rutina, algo cómodo y familiar. No pude oír lo que dijeron a través de la ventanilla cerrada, pero no lo necesité. El hecho de la reunión fue suficiente. Ese fue el día que conocí a Nicolás Benítez apropiadamente, aunque lo había visto antes, el chico callado que se encargaba de la mitad de la tecnología para el consejo estudiantil y arreglaba el sistema de sonido del auditorio cuando nadie más podía averiguar por qué el micrófono se cortaba. Estaba parado cerca de la entrada lateral del edificio, mirándome mirar el sedán gris con una expresión que no era del todo curiosidad ni del todo preocupación. «¿Estás buscando algo?», dijo, no como una pregunta. «Tal vez». «La cámara del pasillo ha estado apagada durante 1 semana y media», dijo. «Lo sé porque yo mismo presenté la solicitud de mantenimiento después de que noté que parpadeaba en rojo en lugar de verde. El administrador del edificio dijo que las piezas estaban en pedido pendiente». Hizo una pausa. Un momento conveniente. Si alguien sabía cuándo caerse. Lo estudié. ¿Crees que la empujé? No sé si eres amable, dijo, y algo en la franqueza de eso casi me hizo reír por primera vez en días. Sé que la evidencia no coincide con la historia. ¿Qué evidencia? La cámara del elevador. Cableado separado de la unidad del pasillo. Todavía funcionando. La cámara del vestíbulo también. Se encogió de hombros como si fuera información obvia que cualquiera podría haber encontrado si se hubiera molestado en mirar más allá de los chismes. Puedo sacar la copia de seguridad local si el administrador del edificio me lo permite. Le debe un favor a mi papá. No le pregunté por qué me estaba ayudando. No lo necesité. Algunas personas simplemente prefieren los hechos a los rumores, y aparentemente Nicolás Benítez era una de ellas. Durante los 2 días siguientes, construimos un caso de la manera en que construirías cualquier cosa digna de confianza. Pieza por pieza cuidadosa. La grabación del elevador mostraba exactamente lo que recordaba. Mi llave ya en mi mano, mi cuerpo en ángulo hacia la puerta, ningún contacto con Liliana en el cuadro antes de que saliera de la vista hacia las escaleras. La cámara del vestíbulo de abajo la mostraba saliendo minutos después con una cojera que parecía intensificarse cuanto más tiempo la gente la observaba. El registro de mantenimiento que Nicolás sacó mostraba que la unidad del pasillo se había desconectado 11 días antes del incidente. 1 semana y media completa de advertencia de que la única cámara posicionada para capturar la caída real no estaba grabando nada en absoluto. Alguien que hubiera estado en ese edificio con regularidad, que hubiera subido y bajado esas escaleras todos los días, podría haber notado fácilmente la luz roja parpadeante y haber entendido exactamente lo que significaba. La nota médica, de la que obtuve una copia solo porque mamá, en un raro momento de duda, le había pedido a la clínica de urgencias que enviara la documentación a casa, describía una abrasión superficial consistente con un tropiezo menor. No el tipo de trauma que esperarías de ser empujado violentamente por un tramo completo de escaleras. Y luego estaba la cámara del timbre de 3 unidades más abajo, perteneciente a un vecino que apenas nos conocía a ninguno de nosotros, pero cuyo dispositivo casualmente captó el audio del rellano de la escalera esa noche. Nicolás lo encontró a través de la aplicación comunitaria compartida del edificio, una de esas redes de seguridad vecinales que la gente olvida que existen hasta que las necesitan. El audio era débil, imperfecto, pero inconfundible. La voz de Liliana, baja y satisfecha, justo antes del sonido de su propio tropiezo cuidadoso por los últimos escalones. A ver a quién le creen ahora. Me quedé con esa grabación durante mucho tiempo antes de permitirme sentir algo al respecto. Mateo intentó hablar conmigo 2 veces más esa semana, y en ambas ocasiones lo vi malinterpretar toda la situación. La primera vez me vio sentada con Nicolás en la biblioteca, con las cabezas inclinadas sobre la pantalla de una computadora portátil, y algo parecido a los celos parpadeó en su rostro antes de cubrirlo con irritación. «Ya me estás reemplazando», dijo. «Tú me reemplazaste a mí», dije, sin levantar la vista mientras yo todavía estaba allí.
Nicolás ni siquiera te conoce. Tú me conocías, dije, y aún así creíste las lágrimas de una extraña. No tuvo una respuesta para eso. Se fue sin decir nada más, y yo lo dejé ir sin verlo alejarse esta vez. El segundo intento vino del lado de Liliana, indirectamente a través de mis padres. Aparentemente, había preguntado si podía ocupar mi lugar en la lista del equipo de debate para las regionales, ya que Sofía parece demasiado estresada para concentrarse en eso ahora mismo, y si mamá podría considerar dejarla usar mi cuarto permanentemente, ya que se sentía más segura lejos de la puerta principal. Mis padres, en su agotada y culpable confusión, casi habían aceptado ambas cosas. Los senté con calma y les hice una pregunta. ¿Están diciendo oficialmente que no es seguro vivir conmigo? Ambos me miraron como si los hubiera abofeteado, lo que, dada la semana que había tenido, me pareció un justo pago. Por supuesto que no, dijo mamá rápidamente. Bien, dije. Entonces dejen de actuar como si un rumor fuera una orden judicial. La escuela programó una reunión formal para el lunes siguiente, después de que suficientes padres llamaran a la dirección preguntando por qué una estudiante se había atrevido públicamente a desafiar a toda la clase de último año a involucrar a la policía. Entré a esa sala de conferencias con una memoria USB en el bolsillo y Nicolás siguiéndome en silencio como testigo. Y me senté frente a Liliana, Mateo, la señorita Aro, el director y mis propios padres como si estuviera entrando a un tribunal que yo misma había construido. Liliana llevaba la misma expresión frágil de siempre, la rodilla todavía vendada aunque la abrasión ya se había curado en su mayor parte, los ojos vidriosos y listos. No quiero que castiguen a Sofía, dijo antes de que nadie hubiera hecho una pregunta. Solo quiero sentirme segura. Tal vez estaba enojada. Sé que no tenía la intención de lastimarme. Di el hecho, dije. ¿Te empujé? Su boca se abrió, se cerró. Sus manos se retorcieron en su regazo. Te raspaste la rodilla, Liliana, dije en el silencio que dejó. No perdiste la habilidad de responder una pregunta de sí o no. El director se aclaró la garganta y preguntó cómo se había extendido originalmente la acusación, y salieron las capturas de pantalla del chat grupal. Luego, el nombre de Mateo claramente adjunto al mensaje que había comenzado todo. Sofía empujó a Liliana. Vi lo suficiente. ¿Qué viste exactamente? Le pregunté directamente. Abrió la boca y lo vi darse cuenta en tiempo real, frente a todos, de que en realidad no había visto nada en absoluto. Había visto a Liliana en las escaleras después de la caída. Nunca había visto la caída en sí. La protegiste de la verdad, dije, y a mí no me protegiste de nada. Nicolás conectó la memoria USB sin que se lo pidieran, y la señorita Aro la conectó al proyector de la sala, y la evidencia se desplegó exactamente como la habíamos construido. La grabación del elevador, primero, limpia e innegable. Luego, la cámara del vestíbulo que mostraba el andar sospechosamente mejorado de Liliana. Luego, el registro de mantenimiento, con las marcas de tiempo que demostraban que la falla de la cámara del pasillo era de conocimiento común en el edificio desde hacía más de una semana. Luego, la nota médica. Y por último, el audio del timbre. A ver a quién le creen ahora. La sala se quedó muy quieta. El rostro de Liliana se había vuelto del color del papel viejo. Eso no es lo que parece, dijo, con la voz subiendo hacia el pánico. Ni siquiera sé qué es eso. Es tu voz, dije. En unas escaleras, de las que afirmaste que te empujé. La señorita Aro encontró el registro de mantenimiento lo suficientemente condenatorio por sí solo, pero fue la mujer del sedán gris la que terminó el colapso. No le había contado a nadie lo que había visto, ni siquiera a Nicolás, hasta ese preciso momento en que saqué la foto que había tomado del estacionamiento. La mujer esperando en su auto con una paciencia que sugería que no era la primera reunión. Les dijiste a todos que no tenías a nadie, dije. Ni familia, ni amigos, nadie que viera por ti. ¿Quién es ella? El silencio de Liliana respondió antes de que su boca pudiera alcanzarla. Una ex trabajadora social, admitió finalmente, pequeña y quebrada. Todavía me visita a veces. Así que tenías a alguien, dije. Simplemente decidiste que mi familia era una mejor historia si no lo tenías. Su compostura finalmente se rompió por completo. No en lágrimas esta vez.
En algo más enojado. Más crudo. La máscara deslizándose por completo. Eres rica, dijo. Sobrevivirás. Solo quería que una persona me eligiera a mí. Entonces deberías haberte convertido en alguien digno de ser elegido, dije, en lugar de robarle el cuarto a alguien que te abrió la puerta. Con cuidado, casi añadí, pero dejé que el silencio lo llevara en su lugar. Las lágrimas funcionaban mejor antes del proyector. Mamá había empezado a llorar en algún momento en medio de la evidencia. En silencio al principio, y luego no tan en silencio. Papá se sentó con las manos apoyadas en la mesa como si estuviera tratando de mantenerse entero a través de la pura presión física. Deberíamos haberte creído, dijo mamá, con la voz quebrada. Nunca preguntaron qué pasó, dije. Preguntaron cuándo me disculparía. El director hizo avanzar las cosas a partir de ahí. Las partes de procedimiento que había esperado y para las que me había preparado. Una resolución formal que me absolvía de cualquier delito, una acción disciplinaria contra Liliana por acusación falsa, acoso y proporcionar declaraciones deshonestas durante una investigación escolar. Su puesto en la lista del equipo de debate, el que intentó tomar silenciosamente de mí durante el caos, revocado y devuelto a mi nombre. Una llamada a su trabajadora social sobre su ubicación actual, dado lo que había salido a la luz sobre la manipulación involucrada. Salió de la sala escoltada por un administrador, y nadie en esa sala, ni siquiera mis padres, intentó suavizar su salida. El chat grupal de la clase de último año explotó a las pocas horas de que saliera el aviso oficial de la escuela. Una corrección formal enviada a todos los estudiantes que habían pasado la última semana llamándome una chica rica y violenta que había agredido a su hermana de acogida. Para el almuerzo, las mismas personas que habían susurrado mi nombre como una advertencia de repente eran expertas en disculpas. Una chica que había llamado valiente a Liliana me envió 3 párrafos sobre cómo siempre había sentido que algo andaba mal. Otro chico que se había reído del rumor del chat grupal publicó una cara triste y escribió que la gente debería esperar a tener pruebas antes de juzgar. Miré la pantalla durante un largo momento. Es curioso cómo todos descubrieron la paciencia después de que la verdad dejó de señalarme. La leyenda de Liliana desapareció primero, luego la foto de su rodilla vendada. Luego, cada pequeña publicación suave sobre heridas y traición, pero las capturas de pantalla son cosas pacientes. No les importa si la persona que las publicó se arrepiente de haber sido atrapada. Al final del día, alguien había hecho una edición lado a lado. La leyenda de Liliana por un lado, la transcripción del audio del timbre por el otro. Algunas heridas provienen de las personas que intentas amar. A ver a quién le creen ahora. Los comentarios no fueron amables. Por una vez, Liliana aprendió lo que se sentía cuando una historia corría más rápido de lo que podía llorar detrás de ella. Las disculpas llegaron a raudales. La mayoría de ellas superficiales, performativas, exactamente el tipo de cosas que la gente envía para proteger su propia conciencia en lugar de para enmendarse de verdad. No respondí a la mayoría de ellas. Escribí un mensaje en su lugar, publicado donde todo el chat pudiera verlo. Ustedes creyeron en la cámara apagada. Yo traje el resto del edificio. Mateo me encontró afuera de las puertas principales después de la escuela ese día, sosteniendo una bolsa de papel que olía inconfundiblemente como la torta del lugar a 3 cuadras de nuestra antigua parada del camión. Huevo con queso, salsa picante, sin jitomate. Mi orden, memorizada hasta el último detalle, ofrecida como si pudiera deshacer 2 semanas de haber elegido a alguien más por encima de mí. Lo siento, dijo. Debería haberte creído. Pensé que Liliana estaba asustada y pensé se detuvo, sacudió la cabeza. No tengo una buena razón. Simplemente elegí mal. Miré la bolsa en su mano por un largo momento. Te acordaste de la torta, le dije. Te olvidaste de mí. Sofía, quédatela, dije. No tengo hambre de disculpas. Su rostro se arrugó de una manera que antes me habría hecho ceder de inmediato. Me habría hecho perdonarlo solo para que dejara de verse así. Ya no. ¿Hay alguna forma de volver? Preguntó. Ahora en voz baja. No me extrañas a mí, le dije. Extrañas ser la persona en la que yo confiaba. Me di cuenta entonces de que todavía llevaba la chamarra, la negra con el puño bordado. Una S cosida,
pequeña y cuidadosa, a lo largo de la costura interior. La S antes significaba nosotros, dije. Ahora solo me significa a mí. No discutió. No intentó alcanzarme de nuevo. Simplemente se quedó allí mientras yo me alejaba. Y esta vez, cuando no miré hacia atrás, no fue difícil en absoluto. Esa tarde, la casa se sentía diferente de maneras que no había esperado. Las cosas de Liliana ya no estaban, se las habían llevado esa misma tarde bajo la supervisión de su trabajadora social, y el departamento se sentía extrañamente hueco sin su actuación llenando cada rincón. Mamá había preparado la cena, algo elaborado y de disculpa, y papá seguía tratando de iniciar conversaciones que se apagaban antes de llegar a ninguna parte. Les dije durante una comida que ninguno de nosotros realmente comió, que necesitaba espacio. No dramáticamente, no como castigo, solo honestamente. Creo que quiero quedarme con la abuela por un tiempo, dije. No para siempre. Solo hasta que vuelva a confiar en esta casa. La mandíbula de papá se tensó, pero asintió. Mamá me tomó la mano sobre la mesa, y dejé que la sostuviera, aunque no la apreté como lo habría hecho 2 semanas antes. No perdí mi lugar en esta familia, les dije, con suavidad pero inamovible. Lo devolví cuando me di cuenta de que venía con un estrado de testigos. No discutieron. Entendieron finalmente que la confianza no era algo que pudieran exigir de vuelta simplemente porque la verdad había salido a la luz. Era algo que tendrían que ganarse lentamente, de la misma manera que yo me había ganado mi propio nombre de vuelta en la escuela. Antes de irme a casa de la abuela, papá se paró en el pasillo sosteniendo la foto enmarcada de mi escritorio. La de cuando yo tenía 7 años, Mateo 8, y él había prometido que quien me lastimara tendría que vérselas con él. El pulgar de papá rozó el borde del marco. Recuerdo ese día, dijo en voz baja. Te caíste tan fuerte que te sangraban las rodillas, y aún así le dijiste a la enfermera que estabas bien. Tenía 7 años, dije. No debería haber necesitado ser creíble mientras sangraba. El rostro de papá se contrajo. Mamá se cubrió la boca con una mano, pero no suavicé la frase por ella. Había pasado demasiados años siendo la hija fácil, la hija fuerte, la que se levantaba sin preguntar quién la había dejado caer. No quiero que seas fuerte por nosotros nunca más, susurró mamá. Eso no es algo que puedan decidir después de haberlo usado en mi contra. Ninguno de los dos respondió. Por una vez, su silencio no me condenó. Los condenó a ellos. Liliana se comunicó una vez más, semanas después, un mensaje que llegó un domingo por la tarde mientras yo empacaba una maleta para la casa de la abuela. Dijo que le había arruinado la vida. Dijo que ahora todos la odiaban. Que no tenía a dónde ir. Que podría haberlo dejado pasar, ya que yo ya lo tenía todo. No soy difícil, le respondí. Simplemente ya no soy fácil de culpar. No respondió después de eso, y no esperaba que lo hiciera. La graduación llegó más rápido de lo que esperaba. De la manera en que los finales siempre parecen llegar una vez que dejas de contar los días que faltan para ellos. La ceremonia de reconocimiento del equipo de debate tuvo lugar 2 semanas antes. Y cuando llamaron mi nombre para la lista regional, la que Liliana había tratado de robar silenciosamente en el caos de sus propias mentiras, el aplauso que siguió se sintió diferente a como se habría sentido un mes antes. Parte de él era culpa. Parte de él, me gusta pensar, era real. Mateo observaba desde la multitud, con las manos en los bolsillos, ya no lo suficientemente cerca como para reclamar alguna parte del momento como suya. Mis padres se sentaron unas filas más atrás, presentes, orgullosos y cuidadosos de no sobrepasar los límites que yo había pedido. Lo estaban intentando. Eso importaba, aunque todavía no fuera suficiente para deshacer todo. Nicolás me encontró después sosteniendo una bolsa de papel que reconocí de inmediato, aunque esta vez no llevaba el mismo peso de traición que la de Mateo. Huevo con queso, salsa picante, sin jitomate, dijo. A menos que los viejos amigos también hayan arruinado eso. Me reí, de verdad me reí, por lo que pareció la primera vez en más de 2 semanas. No arruinaron la torta, dije. Solo todo lo que la rodeaba. No presionó para nada más que esa risa. Simplemente caminó a mi lado hacia el estacionamiento, sin prisa, sin exigencias,
El tipo de silencio que no me pedía que actuara con gratitud ni que me explicara ni que demostrara que valía la pena la amabilidad. Se sintió, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, como estar junto a alguien que simplemente quería saber la verdad en lugar de necesitar que yo fuera más pequeña que ella. Esa noche, todos pensaron que la cámara apagada había enterrado la verdad. Olvidaron algo simple. Las mentiras necesitan oscuridad, pero yo había vivido toda mi vida aprendiendo a caminar sin que nadie me tomara de la mano. Liliana perdió el hogar que intentó robar. Mateo perdió a la chica que solía elegirlo a él antes que a sí misma. Mis padres perdieron a la hija que una vez rogó que le creyeran. ¿Y yo? Dejé de esperar a que alguien se parara frente a mí. La próxima vez que las luces parpadearon, ya estaba de pie por mi cuenta. ¿Fue lo suficientemente lejos o fue demasiado misericordiosa? Comenta Justicia. Si el final fue perfecto, comenta Más Duro. Si querías una venganza aún más fría, tus comentarios deciden cuán despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.